estuvieron viendo, los que no estuvieron. Bueno, está bien. ¿Recuerdan un poquito lo que vimos en la clase pasada? De cómo hacer el sistema, cómo programar para hacer el cilindrado de una pieza, que la dividíamos en dos partes, una parte de desbaste y otra parte de acabado, ¿sí? Los que no estuvieron, bueno, podrían haber visto el video. ¿Qué dudas quedó sobre esto, sobre el desbaste, sobre el acabado, sobre las herramientas? ¿Ninguna? Yo de mi parte no tengo dudas. No, Buenísimo. ninguna duda, profe. Mi parte tampoco, profe. ¿Cómo? Por mi parte tampoco, profe. Bien. Hoy vamos a empezar con una parte que sería conos. Y vamos a hacer esta pieza, la vamos a programar en coordenada compuesta. ¿Qué es esto? Es lo que recién preguntaba el compañero sobre cómo mezclar las coordenadas que son X y Z con las U y W. Bueno, ahora lo vamos a ver a eso. Tiene una condición. Obviamente no podemos mezclar la X con la U, porque estaríamos hablando del mismo movimiento, ¿sí? Del movimiento en la misma línea, digamos. Y no podemos mezclar Z y W, ¿sí? En una misma línea estoy hablando, ¿eh? ¿Por qué? Porque Z y W también estamos hablando del mismo movimiento. Si yo pongo un valor en Z y un valor en W, le estaría mandando dos direcciones distintas, ¿sí? Dos mandos distintos al sistema, y por lo que no lo reconocería y me tiraría un error, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esto? Vamos a trabajar en interpolación lineal, ¿sí? Con G01 para realizar los desbastes que nos van a llevar a preparar la pieza para luego hacerle los conos, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Recuerden que la pieza sin trabajar, ¿sí? Por ejemplo esta, acá no sé si la ven, tiene un bruto de 34 milímetros, ¿sí? Es decir, que la pieza sin trabajar es un cilindro, así, que de diámetro tiene 34 milímetros. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarla los primeros 15 milímetros a 32 milímetros, realizarle un cono, ¿sí? Desde esos 32 milímetros que tenga un largo de 15 hasta llegar a un diámetro de 26 y que quede otro cilindrado de 10 milímetros, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Vieron que la otra vez dijimos, si nosotros queríamos cilindrar la pieza, por ejemplo, derecha así, no podíamos llevar la herramienta y sacar todo esto de una. ¿Qué teníamos que hacer? Sacar cada 2 milímetros. Bien, sacábamos con pasadas máximas que nosotros las establecimos en 2 milímetros, ¿sí? Acá vamos a hacer lo mismo, vamos a trabajar con pasadas de 2 milímetros. Entonces les íbamos sacando de a poco. Cuando llegábamos al diámetro que necesitábamos llegar, ¿qué hacíamos? ¿Sacábamos todo de uno o le dejábamos algo de material? Dejábamos algo de material para después refinarlo. Bien, para hacerle una pasada de acabado, digamos. ¿Y qué características tenía que tener esa pasada de acabado? Que digamos que quede lisa, que no tenga porosidad ni nada de eso. Bien, pero a la máquina, a las velocidades, ¿qué cambios teníamos que hacer? Que sea más lento con G01. Bien, en realidad cuando activábamos G01, utilizabas las funciones auxiliares, que era, ¿sí? Perdón, la función preparatoria utilizaba las funciones de velocidades que correspondían a F. F lo que te definía era el avance de la herramienta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la poníamos en milímetros por minuto? Y cada vez que Sí. nosotros activábamos G01, esa era esa velocidad que iba a utilizar ese G01. Ah, ¿Sí? sí. Entonces, le dejábamos ese sobrematerial que le decimos para poder sacarlo al final de la pasada con un giro de lucillo más rápido y una velocidad de avance de la herramienta más lenta. ¿Sí? Sí, Cuando lo eso me veamos, acuerdo. ¿sí? Eso es lo mismo que hacíamos por ahí en tornería, cuando ustedes en tercero tuvieron tornería, ¿no? Sí, y cuarto. Sí, En sí, tercero sí. y cuarto. Y en tercero y cuarto trabajaba más o menos así con la máquina, ¿no? Sí. Bueno, esto lo Sí. hacemos, pero no cambiamos nosotros manualmente las velocidades con las palancas, sino con los códigos directamente aumentamos la velocidad del lucillo
¿sí? Y bajábamos la velocidad de avance. Sí, eso se hacía para hacer una terminación, Lucas. Entonces, para acá vamos a hacer algo parecido. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos la herramienta, no podemos venir directamente, ¿sí? Supongamos que la pieza tiene este diámetro. ¿Sí? No podemos sacar directamente por acá, hacer el cono y seguir sacando esto, porque acá tenemos un pedazo de material bastante grande que podemos llegar a romper la herramienta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? También realizarle pasadas de desbaste. ¿Sí? Lo que vamos a hacer con esas pasadas de desbaste es generar un escalonado. ¿Sí? Voy a correr un poquito más esto. Ahí ven bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bien. Esa pasada de desbaste la vamos a utilizar para realizarle lo que llamamos un escalonado a este cono. ¿Sí? Vamos a realizar pasadas que lleguen a este punto, ¿sí? Volver, bajar un poquito, que lleguen a este punto, volver, bajar otro poquito y que lleguen a este punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la pieza? La pieza va a quedar de esta forma. ¿Sí? Le van a quedar en donde tiene el cono una escalerita, un escalonado, que ya ahí tenemos pedacitos chiquitos de material que cuando hagamos la pasada de acabado, la vamos a repasar, ¿sí? Vamos a venir por acá, y desde este punto a este punto, colocando una coordenada que haga moverse la máquina en diagonal, va a realizar este movimiento y va a terminar de arrancar estos escaloncitos, ¿sí? Y ahí nos va a quedar hecho nuestro cono. ¿Se entiende más o menos lo que vamos a hacer? Sí, perfecto. Sí. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que tener en cuenta siempre el diámetro que vamos a tener como final y el diámetro inicial de esa pieza que queremos hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de ese diámetro inicial y ese diámetro final que vamos a hacer el cono, y del largo que va a tener el cono, depende lo que nosotros vamos a entrar en la máquina para no arruinar esta parte, ¿sí? Para que estos escalones queden parejos y para que no nos pasemos, por ejemplo, hasta acá. ¿Sí? Si nos pasamos en una parte del desbaste, ya arruinamos la pieza. Supongamos que acá no calculamos bien y nos pasamos hasta acá. Ya esta parte quedó así. Entonces ya no quedaría un cono acá. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Presten atención acá. Para esto vamos a tener en cuenta, como dijimos, el diámetro final al que vamos a llegar, el diámetro inicial en donde se inicia el cono, el largo que va a tener el cono, en este caso son 15 milímetros de largo, y la pasada máxima que vamos a hacer. ¿De cuánto dijimos que era la pasada máxima? De 2 milímetros. 24. Bien, de 2 milímetros. El que dijo 24 no. ¿Por qué? Porque Sí, me equivoqué nosotros, en otra cosa. cuando Perdón, nosotros, me entendí otra cosa. está bien, no hay problema. Cuando nosotros hablamos de pasada máxima, decimos de cuánto de diámetro le vamos a sacar a la pieza por pasada, ¿sí? Para no romper la herramienta. ¿Sí? Si nosotros le estamos sacando 2 milímetros a esa pieza, ¿cuánto avanzó la herramienta hacia adentro para sacar esos 2 milímetros? ¿Cuánto avanza la herramienta hacia adentro para sacar 2 milímetros de diámetro? 24 y sí, profe. O No. 25. 1. 1 milímetro. ¿Sí? Recuerden, si esto tiene, supongamos, 24 milímetros de diámetro, colocamos la herramienta, ¿no? La hacemos avanzar 1 milímetro hacia adentro. Esto tiene un giro. Con la herramienta tendría que estar, ¿no? Avanza 1 milímetro hacia adentro. Con el giro que hace la pieza, la herramienta va a ir comiendo así.
Entonces, al entrar 1 milímetro, ¿cuánto quedó la pieza que era de 24? 23. De 22. 22. De 22, porque estamos sacándole 1 milímetro de este lado y 1 milímetro de este lado. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? A la rotación de la máquina. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, listo, profe, gracias. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Dijimos, tenemos que tener en cuenta esas 4 cosas. Primero tomamos el diámetro final de la pieza. Deme un segundito. Un segundito que le estoy tomando lista, ¿sí? Recuerden que al final de la clase siempre vuelvo a tomar lista. Bien, tomamos el diámetro mayor de la pieza, que es de 32 milímetros, y le restamos el diámetro menor de la pieza a la que va a llegar ese cono. ¿Sí? ¿De cuánto nos queda? 32 menos 26. 6. 6. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros en el cono vamos a reducir la pieza 6 milímetros de diámetro. ¿Sí? Y esos 6 milímetros lo tenemos que reducir en pasadas de ¿cuánto? De 2 milímetros. De 2 milímetros. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, a ese diámetro que hay que reducir, lo dividimos por 2. ¿Sí? Entonces nos queda 3 milímetros. ¿Sí? Es decir, por pasadas de 2 milímetros nosotros tenemos que realizar 3. ¿Sí? Quiere decir que para sacarle estos 6 milímetros de diámetro que tiene el cono en reducción, nosotros tenemos que realizar 3 pasadas. Y esas pasadas las vamos a repartir, ¿sí?, en estos 15 milímetros, es decir, vamos a hacer el largo, que es 15, dividido esas cantidades de pasadas. Es decir, 5 milímetros. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a retroceder 5 milímetros cada vez que entremos en la pieza. Es decir, para la primera pasada no voy a llegar hasta acá. Voy a llegar 5 milímetros antes, es decir, más o menos hasta por acá. Para la segunda pasada, 5 milímetros menos, es decir, hasta por acá. Y para la tercera pasada, 5 milímetros menos, es decir, acá. ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Se entendió? ¿Alguno que se haya mareado? No, sí, se entendió, se entendió. Bien. Esto va a cambiar siempre dependiendo de los diámetros que tengamos y del largo del cono, ¿sí? Y de la pasada máxima que nosotros establezcamos. Por ahora vamos a trabajar siempre con 2 milímetros. Bien, entonces, arrancamos nuestro mecanizado. ¿Sí? Entonces recordamos, 5 milímetros es lo que vamos a retroceder. Esto lo borro, después les queda total en el video. ¿Sí? Pero si quieren lo anotamos acá como 3 pasadas, retrocediendo 5 milímetros. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el mecanizado. ¿Cómo empezamos? Siempre N00, que era lo primero que hacíamos. Llevar la herramienta a la posición. A una posición segura, ¿sí? Donde podamos encender la máquina y no esté cerca la herramienta, donde pueda chocar con esa pieza. ¿Sí? X100 y Z100. Bien. ¿Cómo lo hacíamos a ese posicionamiento? ¿Con qué función Con preparatoria? G00. Bien, G00. El sistema les puede tomar G00 o G0, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas que ustedes pongan lo toma por igual. Si yo coloco G0, ya el sistema lo toma bien. ¿Sí? Una pregunta, profe. Sí.
¿Por qué en el radio de la pieza entera, o sea, el radio máximo, es 32 y cuando se reduce los 5 milímetros son 26? El radio. Esto es de Sí, 32. sí. Y nosotros llegamos a esta parte de 26. Ah, no, o sea, no es por los 5 milímetros. O sea, No, justo quedó en los 5 milímetros que retrocedimos. ¿Sí? dale. Pero acá podríamos haber puesto cualquier medida. A ver, Está bien. yo coloqué esta medida para que nos quede justo redondo a 5 milímetros, porque por ahí nos queda en algún momento 3,5, 2,8, ¿sí? Eso no hay Sí. problema. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Bueno, N0, 0, G0, 0, como dijimos, X100, Z, 100. ¿Sí? N10. ¿Qué era lo siguiente que hacíamos? La velocidad, las velocidades. Las velocidades. La velocidad del lucillo, que la colocábamos con la letra S, ¿sí? Vamos a decir que es, no sé, de 500 revoluciones por minuto. Y la velocidad de avance de la herramienta, que podemos decir que es de 200 milímetros por minuto. ¿Sí? Bien. N20. Está quedando un poquito lejos el pizarrón, ¿eh? Bien. ¿Qué hacíamos en N20? ¿Se ponía el tipo de herramienta? La herramienta que vamos a usar. En este caso, ¿qué herramienta usaríamos? ¿Qué vamos a hacer acá? Creo que es Avanzar, ¿no? T22. Un cilindrado, ¿sí? Nosotros habíamos definido que el cilindrado era con la herramienta T22. Eso depende de cada torno, depende si nosotros cambiamos las herramientas, ya tienen otro número, ¿sí? Nosotros elegimos T22 por una cuestión de que en la escuela la tenemos así. Y en N30, lo más importante, ¿qué era? Encendíamos la máquina, ¿sí? Si no encendemos la máquina y empezamos a programar y a hacer las coordenadas, lo que vamos a hacer es que la herramienta empiece a chocar contra la pieza sin tener un giro, entonces se rompe la herramienta, ¿sí? Y mucho cuidado acá porque si ustedes no encienden la máquina con una de las funciones auxiliares, el torno CNC no detecta eso como un error. Son movimientos que ustedes realizan en la máquina, pero con la máquina apagada. Entonces no lo detecta como un error y se puede llegar a romper la herramienta o la pieza que estemos usando, dependiendo que sea. ¿Sí? Entonces siempre encendíamos la máquina con la función auxiliar. ¿Cuál era esa función auxiliar? M3. M3. ¿Sí? Y en caso de que estemos trabajando con algún metal, ¿sí? El refrigerante, que lo encendíamos con M8. ¿Sí? Bien, entonces las primeras 4 líneas siempre son de preparación de la máquina. Posicionamiento alejado de la herramienta, selección de las velocidades de lucillo y de avance de la herramienta, elección de la herramienta y encendido de la rotación del lucillo y del refrigerante. Una vez hecho esto, empezamos a trabajar sobre la máquina. Entonces, nosotros estamos en X100, Z100. Vamos a empezar a trabajar realizando lo que llamamos coordenada compuesta. Que por ahí al principio les parece un poquito complicado, pero después van a ver que les va a resultar más útil para trabajar ustedes. Entonces, primero, siempre empezamos en absoluta y los posicionamientos de herramienta los vamos a hacer todos en coordenada absoluta, es decir, utilizando X y Z. Los movimientos dentro de la pieza ya desbastando, lo vamos a hacer en coordenada relativa. ¿Qué vamos a usar en coordenada relativa?
X y W. ¿Sí? X de coordenada absoluta y W de coordenada relativa. Es decir, cuando usamos la coordenada relativa, lo que mantenemos en W es el movimiento actual de la pieza. Es decir, si me moví de acá hasta acá son 10 milímetros. Si me moví de acá hasta acá son 15 milímetros. ¿Sí? En cambio, en coordenada absoluta, utilizando Z, si yo me movía de acá hasta acá, ¿qué movimiento tenía? 25. 25, porque Z se toma siempre desde el cero de pieza. ¿Sí? En cambio, W genera su propio cero. Es decir, el punto donde está W, para W es cero. Entonces, el movimiento que realice es el movimiento real. Entonces, ahora vamos a posicionar, como dijimos, siempre que posicionemos en coordenada absoluta. Entonces, voy a ir de X100, Z100, que sería por acá, a posicionarme, recordando que la pieza tiene un diámetro de 34 milímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Borro acá la herramienta para poder empezar a rayar el pizarrón. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir desde este punto a posicionarme a este punto, ¿sí? Que me va a permitir hacerle la primer pasada. Eso lo hacemos con la función preparatoria G0 o G1. Este movimiento de acá hasta acá. G0. G0. Cero. Bien, posicionamiento rápido. G0. X y Z. ¿A cuánto de X voy a ir? Si esto tiene 34 y yo ya lo voy a posicionar para sacarle la primera pasada. A 32,5. Bien, 32,5 vamos a dejarlo. ¿Por qué? Porque esto tiene un diámetro, ¿sí? De 32 y le vamos a dejar un sobrematerial a la pieza de 5 décimas para que después la saquemos en la pasada acabado. 32,5 y Z, Puede ser 5 o 2. bien. Vamos a hacer Z5 si quieren. Recuerden este Z, ¿eh? ¿Sí? Entonces ya estamos acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Desde acá nos vamos a meter todo con la pieza hasta acá. ¿Sí? Entonces decimos, en N50, perdón si me cruzo en la cámara, ¿qué función preparatoria usamos ahí? ¿Seguimos usando G00 o usamos G01 ya? G01 ya, profe. Bien, entonces G01 o G1, cualquiera de las dos que pongamos, es la misma, el sistema la reconoce igual. X se va a modificar. No, Z. Z sí. No, claro, solamente vamos a hacer el valor de X. Yo acá lo voy a anotar, pero como ya se los dije la vez pasada, X, si no lo anoto, no cambia. Entonces, si pongo el mismo o no lo pongo, es lo mismo. Podría no poner directamente X y colocar solamente el valor del movimiento que vamos a hacer, que en este caso es hacia adentro la profundidad, y vamos a utilizar W. ¿Se entiende esto de X? Que al ser el mismo, si yo no lo cambio, no va a cambiar, entonces no hace falta que lo vuelva a anotar. Sí, sí, se entiende, Sí. profe. Sí, profe. ¿Sí? Lo anoto por una cuestión de que ustedes lo vean, de que no movemos eso. ¿Sí? Después ustedes, si quieren, lo van sacando. A medida que van haciendo sus trabajos, dicen, bueno, acá X es el mismo, entonces no lo anoto, directamente pongo W. Si ponemos G1, si ponemos G0, todo lo otro, sí. ¿Sí? Bien. Entonces estamos en este punto, es decir, a 5 milímetros de la pieza, y vamos a entrar hasta acá. Movimiento hacia la izquierda, entonces W, ¿cómo tiene que ser? Negativo. Negativo. ¿Y qué valor de W colocarían ahí? 40.
45. 40. Ah, no, 40. 15, más 15, 30, más 10. 40. Y 40. los 5 que estamos Ah, separados, 40,5. Ah, No, yo di 45. 45, no 40,5. Ojo, estamos separados 5 milímetros. 5 milímetros. ¿Sí? De Ah, corte. pensé que. 5. Entonces, recuerden que W trabaja desde el punto en donde estamos. Por eso le dije, recuerden este posicionamiento. Tenemos 5 milímetros de acá, más los 40 que tiene de largo la pieza, W menos 45. ¿Sí? Entonces llegamos a este punto. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Vamos a volver a un punto de referencia que habíamos tomado, que dijimos que iba a ser el diámetro en bruto que tenía la pieza, ¿sí? Y trabajamos a partir de ahí. Entonces volvemos desde este punto, no quiero rayar mucho donde está la J, a este punto. N60 G, ¿cuánto? 0. De 0, posicionamiento. ¿A qué valor de X nos vamos? 32,5. Vamos siempre a donde teníamos el bruto. Si nosotros ponemos 32,5, esto vuelve así, vuelve por acá. Es decir, vuelve rayando la pieza. ¿Sí? Entonces tenemos que volver siempre en diagonal a la pieza, para no rayarla. Entonces vamos a volver a X 34. ¿Sí? Sí. ¿Y a qué Z volvíamos? 5. 5. 6. 5. ¿Sí? Recuerden, para posicionar utilizamos absoluta. Para trabajar dentro de la pieza utilizamos compuesta, XW. ¿Sí? N70, ¿qué tenía que hacer en el siguiente N? En el siguiente bloque. Estoy acá. ¿Hacia dónde tengo que ir? Y hacia arriba. Bien, tengo que ahora colocar Avanzar la 2 milímetros. herramienta, exacto, 2 milímetros desde la última pasada que hice. Es decir, si estaba en 32,5, ¿a dónde voy ahora? O sea, ahora estoy en 34, pero la última pasada la hice a 32,5. Entonces sería A 30,5. 30,5. Bien, bien, 30,5. ¿Eso cómo lo hago? ¿En G0 o en G1? G0. G0. Acá lo mismo. Si no ponía G0, ¿pasaba algo? No. No, ¿Por la qué? máquina sigue tomando como el mismo movimiento de anterior. Bien, porque G0, G1 y todas las funciones preparatorias son funciones modales. Entonces X, 30,5. ¿Y Z se cambió? No. No, entonces Sí, Z con 5. sigue siendo la misma, Z5. ¿Sí? A ver si podemos anotar acá. N, ¿lo ven ahí abajo si yo anoto? Sí, ¿no? Sí. Sí. N80. Estoy acá. ¿Qué es lo primero que voy a hacer entonces? Voy a ir a hacer el primer escaloncito, acá. ¿Lo ven? Sí. Ya estoy dentro, esto tenía 32 y ya estoy en 32, en 30,5, es decir, ya estoy dentro del cono. ¿A qué valor lo voy a llevar? Primero, ¿qué voy a usar? Uno. G1, voy a trabajar dentro del torno. Recuerden que cuando se corta, volvemos a entrar, ¿sí? Ok, ok. Un segundito. Bien. Entonces, X. ¿Qué valor de X? 30. Bien. X no se modifica, entonces 30,5. ¿Y W?
Fíjense esto. 20. 22 Nosotros más vamos, 22. nosotros vamos a entrar hasta acá. ¿Sí? Miremos la pieza ahora, ¿eh? Desde acá hasta donde termina el cono, ¿cuánto tenemos? ¿Desde dónde estamos, profe? dijo? 25. No, desde acá, desde la pieza. Solo la pieza miremos. 25, bien. ¿Sí? Ya estando dentro de las pasadas en el cono, nosotros retrocedíamos 5 milímetros por pieza. Entonces, si esto Ujú. tiene de acá hasta acá, 25. De acá hasta acá en la primera pasada, ¿cuánto va a tener? 20. 20, es decir, 5 milímetros menos. ¿Sí? Entonces, hasta acá tenemos 20. Tomando en cuenta estos 5, ¿cuánto tengo que ingresar? 25. ¿Sí? Entonces, W menos 25. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, ¿Sí? 25 porque estamos 5 milímetros desde el borde de la pieza posicionados. Si tuviésemos 2, tomamos 2 milímetros más, no 5. ¿Sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Nosotros de acá hasta acá es la distancia de este valor menos esos 5 milímetros de pasada que habíamos calculado. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá ya se generó el primer escalón así. Ahí tenemos un escalón hecho. La herramienta sacó todo esto hasta ahora. Bueno, y para allá, ¿no? Entonces, ahora estamos en este punto. ¿Qué hacemos? Volvemos a nuestro punto de referencia, es decir, acá. ¿Sí? Entonces decimos, para volver a nuestro punto de referencia, N90, G0. N90, G0, muy bien. X, 34. 34. 34. Z, 5. 5. 5. N100. ¿Qué hacemos ahora? Posicionamos 2 milímetros más hacia adentro, es decir, acá. ¿No? Estábamos acá, venimos a este valor. ¿G0 o G1? G0, G0. Bien. X, X 28,5. muy bien, 28,5. Z, 5. 5. muy bien. Z no cambia. N110. ¿Qué G usamos? G1, G1. Bien. X, Sigue igual. recordemos que vamos a hacer ahora este movimiento de acá hasta acá. ¿Sí? Ya vamos a hacer otro retroceso de 5 milímetros. Bien, X sigue igual, dijimos, 28,5. W, menos 20. 25. 20. 15 Menos menos 20. 20. Menos 20. bien, ¿por qué menos 20? ¿Cuánto tenemos del borde de la pieza hasta acá ahora? 15. 15. 15. Y esto de acá hasta acá eran 5 milímetros. Entonces, 25. muy bien, menos 20. ¿Se va entendiendo esto? Sí, Sí. Sí, sí. Bien. N120. G0, me voy a posicionar. X, mi punto de referencia, 34. Z5. N130. ¿Sí? Es decir, hice esto. De acá, volví a mi punto de referencia acá. Ya hicimos el segundo escaloncito, fíjense. ¿Sí? Bien. G0, porque sigo posicionando, porque ahora voy a ir a mi siguiente punto para desbastar. ¿Qué valor de X? 26,5. Bien, 26,5. Y fíjense que justo nos queda para hacer este cilindrado también, con su sobrematerial. ¿Y Z? 5. Bien. N140.
Los escucho, ¿eh? G01, Bien. Espera que no quiero poner tan juntos. N140. G1. Dígame. X sigue igual. 6,5. X sigue igual, bien, 26,5. Y W menos 15. Y W menos 15. Bien. ¿Por qué menos 15? De vuelta. De acá hasta acá.